Hola y Dios bendiga. Comenzamos a leer en el capítulo 23 del libro de Lucas. Estamos leyendo en esta Semana Santa lo que se nos había quedado del capítulo 22 y el capítulo 23 cuando hicimos el estudio de la lectura comprensiva del libro de Lucas. Y empezamos en el capítulo 23. La situación que encontramos es que ya Jesús fue arrestado, ya fue presentado ante el concilio, ¿verdad? De los sacerdotes, los escribas, etcétera, y los ancianos, ahora vemos a Jesús en el capítulo 23, vamos a leer del verso 1 al verso 5, los acontecimientos de Jesús presentado ante Pilato. Y dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Bien, ya vemos aquí como todo lo que se le levanta a Jesús, o casi todo, es calumnia, ¿verdad? Vimos cuál fue la situación cuando Jesús, por ejemplo, se le preguntó sobre los impuestos, que él dijo que diera a Dios lo que es de Dios, siempre primero a Dios lo que es de Dios, y luego entonces al César lo que es del César, en este caso los impuestos, ¿verdad? Lo dijo en manera de pregunta a los que le preguntaron para tentarle. No habiendo encontrado ellos esto, pero sí le podían calumniar de todas maneras, y aquí lo están haciendo. Dice el verso 3, todo esto estaba profetizado, que iba a ser calumniado, que iba a ser escarnecido, es decir, que iba a ser maltratado su cuerpo, y todo esto estaba profetizado, lo que está pasando. Ya a partir de aquí vemos que Jesús no emite defensa, y seguimos viendo. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Sabemos que ciertamente ya Jesús había sido declarado rey. Entonces, Jesús, como digo de nuevo, Jesús ya no se defiende, sino que dice aquí: tú lo dices, es decir, esto es verdad. Jesús es el rey, pero dice: tú lo dices. Bien, entonces dice el verso 4: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Qué sucede, señores? Poncio Pilato, seguramente, o sea, podemos estar prácticamente seguros de esto. Poncio Pilato tiene una formación en filosofía griega, ¿verdad? De aquella época, de épocas anteriores incluso. Entonces, este gobernante tiene esa formación. Cuando él ve a Jesús, ¿verdad? Desde su punto de vista, Poncio Pilato lo que ve es a un filósofo pacifista. Esto es lo que entiende Poncio Pilato. Desde su punto de vista, él lo que está viendo es a un filósofo pacifista, no a un guerrero, no a nada de eso. Es decir, Poncio Pilato está siendo más capaz de ver la naturaleza de Jesús que los mismos religiosos. No que esté viendo el carácter divino detrás de esto, es decir, que Poncio Pilato no está viendo el carácter divino, pero sí está viendo mejor y más nítidamente la naturaleza no violenta del movimiento de Jesús, que es, desde su punto de vista, lo que él ve, como digo, es a un filósofo pacifista, como ya habían habido filósofos pacifistas dentro del Imperio Romano y dentro del Imperio Griego. Y este hombre está formado en esto. Por eso le es fácil reconocer este asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tenía que ser Pilato el que entregara a Jesús, sino que tenían que ser aquellos a quien fue enviado. Él fue enviado a el pueblo de Israel. Entonces, era el mismo pueblo de Israel el que tenía que emitir la condena. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Entonces, por eso Pilato, ¿verdad?, porfía con ellos. Es decir, cuando esto que dice, pero ellos porfiaban diciendo, ¿verdad?, ellos están tratando de convencer a Pilato de algo de lo que él no está convencido. O sea, Pilato no ve ninguna causa de muerte, ninguna causa de condena para con Jesús.
y no, para él esto no tiene sentido. Bien, entonces esto es lo que está sucediendo, pero ellos están tratando de convencerlo, porque tenía que cumplirse esta palabra, que ellos mismos lo condenaran. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces esto es lo que vemos aquí. Dios le bendiga mucho. Seguimos viendo cómo Jesús no se defiende, cuando dice que como cordero al matadero fue llevado, Isaías, y no abrió su boca. No se refiere a que no habló, se refiere a que no se defendió. Bien, Dios le bendiga mucho, nos seguimos viendo.